Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo de mi parte. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es una charla como proyecto de vinculación con la sociedad. Hoy vamos a hablar del sharing. ¿Qué es el sharing? Tenemos que es la difusión en redes sociales de imágenes y comentarios sobre los hijos menores de edad por sus padres o madres o por ambos simultáneamente. Esto se ha visto que es un fenómeno que ha ido creciendo. Con la pandemia del COVID-19 ha incrementado el uso de las redes sociales, sobre todo los meses que estuvimos en confinamiento. Las redes sociales han ayudado a paliar la separación y en la medida en que la comunicación con familiares y amigos ha sido frecuente, también ha contribuido a aumento del sharing. Es decir, que en el confinamiento la mayoría teníamos comunicación con nuestros seres queridos o con amigos mediante las redes sociales. El sharing proviene de la palabra share, que es compartir, y parenting es paternidad. Es decir, consiste en documentar las primeras sonrisas, palabras, pasos y cada una de las anécdotas de los más pequeños en Facebook, en Instagram y otras redes sociales. Hasta ahora no ha existido otra generación de niños con una infancia tan pública y es probable que cuando crezcan muchos no estén de acuerdo con ello. Es decir, que ahora con esto de las redes sociales hemos impartido comunicación a través de las redes sociales y es más por la pandemia que hemos tenido que estar en comunicación vía internet. Y se ha convertido en una práctica tan habitual que el diccionario británico Collins lo incluyó en sus páginas en el 2016, ya hablaba sobre el sharing en este diccionario británico. Desde entonces, el fenómeno no ha dejado de crecer. Las redes sociales se han convertido en un álbum fotográfico público, con imágenes que reflejan los días de los usuarios y momentos importantes como el nacimiento de un bebé. Pero cuando se trata de niños pequeños aparece este concepto de sharing, es decir, cuando los padres comparten imágenes de sus hijos en Internet. ¿Cómo se dice sharing en español? En realidad no hay un término concreto que lo traduzca exactamente. No obstante, sí hay una consecuencia negativa que va unido al concepto de sobreexposición, que a menudo se utiliza en nuestro idioma en relación con este tema. ¿Qué es el sharing y qué no lo es? Compartir alguna foto familiar o hacer algún comentario en redes sobre nuestro hijo no es sharing, pero cuando la práctica se refiere al hecho de ir documentando y compartiendo de manera constante y abusiva la evolución del niño por parte de los padres o de los que estén a cargo de los niños. La diferencia está en la cantidad y constancia con la que se publica sobre nuestros hijos. Como refleja la revista Time, se habla del sharing al subir imágenes cada 2 o 3 días de forma continua. En cualquier caso, no existe una cantidad mínima establecida. Un único post que llega a viralizarse puede ser peor que 1000 imágenes en la red. Es por este motivo que no solo debemos controlar cuánto contenido compartimos con nuestros hijos, sino que también tenemos que controlar qué contenido vamos a poner. Vamos a hablar ahora qué efectos tiene el sharing en el niño. Los efectos y problemas principales del sharing son de 2 tipos. Tenemos los problemas psicológicos para el niño y los problemas de seguridad para el niño. Los efectos psicológicos del sharing en los niños. Un niño tiene reconocido el mismo derecho al olvido y a la privacidad que un adulto. De hecho, la propia UNICEF lamenta el hecho que el sharing se esté volviendo cada vez más habitual. Como la mayoría de las veces no se le pide permiso al niño porque suele ser muy pequeño o el padre no es consciente, se vulnera este derecho a la intimidad. Eso afecta al niño hasta el punto de que 1 de cada 4, según los datos que hemos obtenido, se sienten avergonzados, tristes, ansiosos y preocupados por lo que comparten sus padres sobre ellos. Hoy las redes sociales y la mensajería son tan importantes en la vida del niño que cualquier sobreexposición puede provocar bullying o malestar. Aunque es muy inusual, el mayor riesgo del sharing
Es uno de los posts compartidos en redes sociales para que se vuelva viral. De este modo sería casi imposible eliminar el contenido del Internet. Además, los contenidos virales suelen ser únicos o especiales. Esto lo hace complejos para el estudio, de modo que se desconoce el alcance de los efectos que podrían tener en la vida del niño. Los problemas de seguridad del sharing. Compartir demasiada información de los niños va dejando una huella digital imposible de borrar, que les pueden afectar en sus vidas futuras de manera inesperada. Últimamente salió de una niña coreana, no sé si han visto en el internet, y ahora es también parte que en cualquier publicidad le ponen o también le hacen memes. Y los padres han pedido de favor que borren, pero es imposible, porque se ha difundido a tal punto que es imposible borrar. Los principales problemas de seguridad que genera el sharing, ¿cuáles son? Es el riesgo de sufrir fraude en el futuro. Por ejemplo, según un informe de Barclays, se estima que para 2030 los costos del fraude provocado por información obtenida en casos de sharing ascienden a más de 870 millones de dólares. La metodología es sencilla. Una persona crea un perfil falso en alguna red social y utiliza la información pública de la persona para hacerse pasar por un conocido o para manipularle según sus gustos, experiencias, etc. El peligro que el contenido circule en páginas no deseadas. Lo que es más grave aún, según el comisionado australiano de ciberseguridad del niño, es que la mitad de las fotografías que se encuentran en círculos pedófilos han sido extraídas de las redes sociales de padres que comparten fotos de sus hijos. Es decir, que estos pedófilos analizan esas fotos, viendo todas las fotos que salen hasta dar con esa persona. Ustedes saben que los pedófilos son para actos sexuales con los niños. Entonces, veamos qué ponemos y qué no podemos poner en las redes sociales. La gravedad, lo que es más grave aún, según el comisionado australiano de ciberseguridad del niño, es que la mitad de las fotografías que se encuentran en círculos pedófilos han sido extraídas en las redes sociales de padres que comparten fotos de sus hijos. Eso es lo que les explicaba hace un momento. Riesgo de dar información extra a desconocidos. Demasiada información sobre el niño puede permitir a que extraños se acerquen y tomen confianza con él, fingiendo que los conocen. Esto puede facilitar prácticas de riesgo como el grooming o también el ciberacoso. Evidentemente, ningún padre sube imágenes de sus hijos con mala intención. Es en realidad una consecuencia de la desinformación. Sin embargo, los efectos del sharing no son inocuos. Por este motivo debemos tomar conciencia al respecto, ya que somos responsables de la seguridad física y psicológica de los niños y no debemos someterlos a la sobreexposición. Se calcula que para el año 2030 más del 66% de los casos de robo de identidad será consecuencia del sharing. Esta idea también la comparte el antivirus AVG, que es un virus de ciberseguridad, que anticipa un crecimiento en este tipo de delito a medida que más padres compartan información online sobre sus hijos. Subir y compartir en Internet información sobre los niños expone a estos al riesgo de que las fotos se hagan virales y caigan en manos peligrosas y actividades fraudulentas, entre otros peligrosos resultados. De hecho, Barclays Bank predice que para el año 2030 se habrán perdido 867 millones de dólares debido a la información fraudulenta obtenida gracias al sharing. Riesgos jurídicos y de seguridad debidos a la sobreexposición por parte de los daños que puede producir el sharing. En líneas generales existen 4 categorías de daños que puede producir el sharing. Primero tenemos los daños tangibles. Incluyen el secuestro digital, el robo de identidad, el fraude y la recogida de datos. Otro es la violación de los derechos del niño. Incluye infracciones que afectan al derecho a una vida familiar privada. Tenemos también daños a la ciudadanía digital. Estos se refieren a la importancia de la privacidad del niño y la protección de sus datos.
Los daños no tangibles se refieren a los daños mentales infligidos a los niños que afectan de manera negativa a su desarrollo. Tenemos la política pública por un Internet seguro para niños, niñas y adolescentes. Aquí en el Ecuador fue primero en dar esta política pública. Tenemos que es la expresión del compromiso del Estado ecuatoriano para proteger a las niñas, niños y adolescentes y erradicar las distintas formas de violación de sus derechos en Internet, además de acoger las principales recomendaciones y observaciones del informe del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas del 2017 y también de otros instrumentos internacionales. El derecho de la infancia a la privacidad. El artículo 16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño afirma que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación, y que el niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. La política pública por un Internet seguro para niños, niñas y adolescentes es una política destinada a promover conductas protectoras o preventivas de factores de riesgo que pueden poner en peligro la integridad y la dignidad de niñas, niños y adolescentes ante el acceso y el uso del Internet. Y cuando tales vulneraciones han sucedido, pues promover protocolos adecuados de atención para la protección, atención y reparación. El Mintel, ¿qué es el Mintel? Es del Ministerio de Telecomunicaciones aquí en Ecuador, alerta sobre sanciones por el uso ilegal de información electrónica. Es decir, que también tenemos sanciones. Las personas que utilicen los medios electrónicos o intercepten de manera ilegal datos o información serán sancionados con penas privativas de la libertad. Por ello, el Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información solicita a la ciudadanía que evite cometer este tipo de delitos que son penados por el Código Orgánico Integral Penal, que es el COIP. Asimismo, el artículo 230 determina que será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años la intercepción ilegal de datos o información. Tenemos también, según el artículo 174, la persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en red o cualquier otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años de edad, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. ¿Qué recomendamos? Lo ideal sería que los padres pudieran abstenerse totalmente de practicar el sharing, pero si lo practican es importante que monitoricen las configuraciones de privacidad de todo el contenido compartido. ¿Quién es el propietario? ¿Quién tiene acceso? Esta información puede verse utilizando webs de terceros como mipermisión.org, que son para asegurarse que están utilizando agregadores de búsqueda para descubrir qué información sobre sus hijos puede ser recopilada. Otras recomendaciones: jamás publiques imágenes en las que aparezcan con poca ropa, por ejemplo en la bañera o en la piscina, en situaciones que puedan resultar humillantes o que puedan malinterpretarse. Antes de enviar por WhatsApp o publicar en redes sociales un contenido relacionado con sus hijos, ya sea una foto, un video o un comentario. Preguntarles, pídeles permiso y respeta su opinión, no importa su edad. Si no lo haces ahora, ¿cómo le vas a enseñar después que no deben difundir imágenes de terceros sin tu autorización? Piensa que dentro de unos años pueda que no les haga ninguna gracia que imágenes suyas se hayan difundido por la red. Evitar dar datos sobre ellos, ni nombre, ni mucho menos apellidos, ni detalles sobre su vida como la edad o fecha de cumpleaños, ni tampoco su localización, es decir, su ubicación. ¿Qué hemos concluido en esta charla? Resulta imperativo entender que existe una separación entre la identidad del niño o niña y la de los padres, que a pesar de que dependan de ellos, no son su propiedad y sus acciones deben estar condicionadas al interés superior del niño o niña. Por ello, hasta que el niño o niña no pueda formarse una opinión más o menos fundamentada, si es correcto o no compartir determinado contenido sobre su vida en redes sociales. Esta decisión no recae sobre los padres, debe ser pospuesta en el tiempo
hasta que quien asume las consecuencias sea quien tome la decisión. Aquí tenemos una bibliografía que esta charla va a ser subida a YouTube y pueden ahí también entrar a la bibliografía para que puedan sacar mayor información. Hasta aquí hemos llegado al final de la charla. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, entonces damos por terminada la charla. Muchas gracias por su atención.